Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a desglosar la entrevista que tuvo el profesor David Doniga en el podcast de Fernando Palomo, Nos Ponemos las Pilas. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. A ver, quiero hacer un par de aclaraciones. Lo primero es que no vamos a tocar el tema de los hermanos Gil. Para eso hice un video totalmente aparte. Me parecía que era algo bastante fuerte y que necesitaba el tocarlo de manera individual. Aquí vamos a tocar otros temas que fue hablando en la convocatoria, no, en el podcast, que me parecieron muy importantes y que también explican algunos aspectos que están ocurriendo ahora mismo en selección. Así que digamos, es una parte 2 del análisis del podcast con Fernando Palomo, ya sin tener en cuenta el tema de los hermanos Brian y Mayer Gil. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, como les dije antes, pues ustedes pueden aportar abajo en la cajita de los comentarios. Ángelo Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Concretamente vamos a tocar 4 puntos del podcast que me parecieron muy importantes para poder desglosar un poquito. El primero es las renuncias de la selección. El profesor David Doniga abordó el tema de aquellos futbolistas que se han negado a estar en la selección recientemente, sobre todo puntualizando 2 nombres. Esto a raíz de que Fernando llega a preguntarle primero por Eric Zabaleta y luego involucra a Alex Roldán dentro de la conversación. Lo primero es que el profe lo tiene muy claro, por lo menos para él, su postura, y es que estar en la selección debe ser un orgullo. Incluso mencionando, un poco de símil, que si la selección española lo llamase a él, que él iría de rodillas a la selección. Es la forma que él mejor consideró para poder explicar ese tema. Pero básicamente que tú llegas por amor a la selección, no por conveniencia propia. Y por lo tanto, si la selección te llama, tienes que estar sí o sí. Es aquí donde puntualiza respecto a los 2 jugadores. Y si lo simplificamos mucho, él menciona que Alex Roldán está para aportar, pero Eric Zabaleta no. Empieza puntualizando sobre Eric Zabaleta y habla de que, a pesar de que tanto él como Alexander Roldán son jugadores que ahora mismo no quieren estar en la selección, pero que aún así se les da seguimiento. Se les da seguimiento, se les tiene estadísticas constantemente y a raíz de las herramientas que ellos utilizan, pues tienen un panorama mucho más certero de qué es lo que han hecho en la temporada. Y él decía que Eric Zabaleta ha jugado muy poquito, pero muy poquito realmente, y eso es algo a ver, que también lo hemos comentado por acá en el canal de Fútbol 11. Comenta que Eric Zabaleta ha jugado muy poquito y por eso ahora mismo, aunque él estuviera disponible, no lo ve por encima de los centrales que tiene o que ha llamado recientemente en la convocatoria como para poder aportar. Y antes de que lo pregunte, Fernando Palomo le menciona, es un caso diferente al de Alexander Roldán, porque Alex Roldán es titular indiscutible en el Seattle Sounders, lo juega absolutamente todo, tiene muchos minutos, marca goles, deja estadísticas, o sea, deja buenas cifras en cuanto a producción, y encima es un jugador que incluso lo dijo, que se adapta a lo que nosotros queremos. Obviamente aquí dando a entender porque ha jugado en línea de 5, ha jugado en línea de 4, ha jugado de mediocampista, de lateral, de carrilero. Entonces, a pesar de que existiría una competencia fuerte porque Tereso Benítez se ha asentado en esa banda derecha del Salvador, pero que es un jugador que perfectamente podría aportar a la selección. Entonces, a pesar de que él no quiere estar ahora mismo en la selecta, ellos le siguen de cerca. Y le preguntó Fernando qué debe pasar entonces para que Alexander Roldán vuelva a la selección. Y dice el profe que debe haber una disposición de parte del jugador para que Alex vuelva. Ellos no van a ir a rogar porque a nadie se le debe rogar para estar en selección. Obviamente estoy parafraseando, no utilizando palabras exactísimas, pero sí dando a entender ese mensaje que el profe mencionaba. A nadie se le debe rogar para estar en selección, entonces ellos como cuerpo técnico no van a llamar a Alex Roldán. Si se produce alguna reunión casual o el jugador directamente comunica que quiere volver a la selección, entonces será tomado en cuenta, porque encima es un jugador que en cuanto a rendimiento está muy bien para aportar a la selección. Eso es lo primero que aclara con las renuncias. Luego ahí se pasa con el tema de los hermanos Gil, que ya, como digo, tenemos un video anterior en donde está mucho más desglosado eso. Algo que mencionaba el profe, porque
no es por involucrarlo de los hermanos Gil del todo, pero sí menciona que, por ejemplo, hay algunos jugadores que a lo mejor hacen viajes muy largos, esto lo decía Fernando, que hacen viajes muy largos, no juegan nada y es como que, bueno, pero vengo, hago muchos kilómetros de viaje, no juego, entonces no quiero, entonces me incomoda volver si va a ser esa la situación. Y lo puntualiza con Nelson Bonilla porque obviamente él está viniendo desde Malasia y ha venido a las últimas 2 convocatorias y no ha jugado ni tan solo un minuto. Aclara David Doniga que no pudo jugar uno de los capitanes de la selección, Nelson Bonilla, con la selecta por motivos de lesión, tanto en septiembre como en octubre. En septiembre yo creo que es un poco más porque no venía de jugar, apenas acababa de fichar por su nuevo equipo. Y en octubre sí podemos darle un poquito más de validez porque ya Nelson venía jugando 3 partidos, a lo mejor sufrió sobrecargas en los entrenamientos acá, son aspectos que no sabemos. Y esto lo digo un poco inseguro porque realmente, según yo, nunca hubo una comunicación oficial por parte de la selección en la que dijeran que Nelson Bonilla no estaba disponible. Entonces asumo que como esto no se dio a entender, por esto fue una confusión que pudimos haber tenido la mayoría del por qué no ponía a Nelson Bonilla. A pesar de que este es un tema del que creo que no muchos le han dado énfasis porque ahora mismo hay una corriente en contra del que el delantero del Terengganu esté en la selección, entonces fue como que no juega Bonilla, realmente no se le dio demasiado protagonismo a este tema, pero aún así lo toca el profesor David Doniga y dice que Nelson entiende y asume su contexto. El contexto se refiere a venir y que le toque jugar lo que le toque jugar, sea mucho, sea poco, sea titular, sea suplente, que eso lo asume perfectamente Nelson Bonilla y que no se siente con molestias por tener más o menos protagonismo dentro de la selección. Él está totalmente comprometido. Creo que esto también lo hace énfasis el profesor David Doniga, un poco por este tema de los que han renunciado o de los hermanos Gil ahora mismo. Es como un pequeño dardo, ¿no? Que él tiene que viajar mucho, juega muy poquito, o por lo menos ahora está jugando muy poquito, pero no se queja, no dice nada, no hace estallar la interna de la selección. Sigue viniendo y va a seguir aportando, ya sea dentro del campo o fuera del campo. Por lo menos así lo percibo yo, luego puedo estar equivocado, pero es la percepción que me da al escuchar al profesor David Doniga, porque esto sí lo dice textualmente, de él está totalmente comprometido. Otra cosa de la que habla, y esto lo digo mucho porque, a ver, primero hablamos mucho de que el profesor David Doniga no cuenta con todas las herramientas necesarias, incluso el periodista Gustavo Flores del Diario de Hoy llegó a mencionar que el profesor había tenido intención de realizar, esto lo dice el periodista, no el profe, pero que David Doniga había tenido la intención de realizar microciclos de trabajo antes de esta doble fecha contra San Vicente, pero por motivos financieros dentro de la federación no se pudieron llevar a cabo, porque luego no se podía comprar, por ejemplo, la alimentación necesaria para las comidas de los jugadores. Esto es lo que menciona el periodista. Entonces, aquí podíamos entender que el profesor no tiene todas sus herramientas de trabajo. Él en ningún momento de la entrevista dice, a mí no me dan esto, no me dan aquello, absolutamente nada. Pero sí menciona de las herramientas que tiene a su disposición. Por ejemplo, menciona que tiene algunas plataformas digitales para medir el rendimiento de los jugadores. De las que menciona, yo tengo un conocimiento muy básico, pero comprendo cómo funciona la plataforma de Y-Scout, que menciona que esta la tienen 2 o 3 más o menos, según lo que mencionaba el profe, y estas les permiten medir el desempeño de los jugadores, cuánto juegan, en qué posición juegan, cómo les fue en el partido, si producieron estadísticas de goles, asistencias, pases clave, etcétera, mapas de calor, etcétera, etcétera. En la liga no hay un banco de datos tan amplio, porque no hay asociación de la liga con alguna aplicación que le permita justamente tener estos datos de alto rendimiento, digamos, a su alcance. Entonces, en el caso de El Salvador, como tienen a los jugadores más mapeados, obviamente hay que ir a verlos, tienen alguna información por parte de los cuerpos técnicos del medio local y esto les ayuda también, y aunque no pueda ser tan concreta como por ejemplo meterte a Y-Scout y ver lo que ha hecho Cristian Martínez en el último partido, pero que sí tienen algunas estadísticas que le permiten por lo menos un poquitito detallado hacer conclusiones de cada jugador de los que ellos tienen en el radar ahora mismo, de los que han ido convocados y de los que creen que pueden ser proyección
al corto, medio y largo plazo en plan selección. Algo que me llamó mucho la atención es que el profe mencionó acerca de un scout pagado por su propio bolsillo, que sirve para que él pueda estar muy atento al desempeño de los jugadores en el extranjero de El Salvador. Y él también le ayudó a identificar a todos los prospectos, o la gran mayoría de los prospectos, que podían estar en selección, que a lo mejor no tenían la nacionalidad o no tenían pasaporte todavía, pero que se les podía convencer para jugar con la selección nacional. Incluso mencionó que es por el scout que han tenido informes, digamos, un poquito más detallados. En el caso de Eric Zabaleta lo puntualizaba, o por lo menos yo así lo entendí. Una disculpa si en ese sentido yo estoy falsificando eso, pero sí que el scout es pagado por el bolsillo del profesor David Doniga y que le sirve para eso, para mantener el control de ciertos jugadores o del universo de jugadores que están fuera de la liga local. Y vamos a terminar con el último punto que me pareció curioso y hablaba él, yo lo resumo como críticas más razonables. Al momento de evaluar el desempeño, y que inevitablemente llegó el tema en el que Fernando le pregunta por eso, por el rendimiento de la selección en campo, y el profesor David Doniga hace hincapié de que no se deben criticar las victorias de la selección, que al final son los resultados los que priman en el fútbol. Porque él mencionaba su etapa en la Liga de Ecuador, que hizo una gran final de Copa contra Independiente del Valle, pero su equipo no ganó y nadie recuerda que jugó muy bien. Recuerda que Independiente ganó y que se llevó el pase a la Copa Libertadores. En el caso del Sporting San Miguelito, dice que hizo una fase regular histórica para Sporting San Miguelito en Copa Centroamericana, pero de eso nadie se acuerda. Recuerdan que no consiguió el pase de Champions Cup, a pesar de todo. Entonces dice él que eso demuestra que en el fútbol los resultados son más importantes que, por decirlo así, las sensaciones o las valoraciones de juego, que al final son subjetivas. Lo que es concreto y lo que es real son los resultados. Antes de que él llegara había una mala racha de resultados y esa mala racha se extendió hasta los 22, 23 partidos y que a partir de ello ha ganado 5 juegos. Entonces, él prefiere él considera que se le debe criticar cuando esté perdiendo la selección, no cuando esté ganando. Las victorias, más allá de si se juega mejor o se juega peor, pues no deberían criticarse porque se obtuvo el resultado, que es lo más importante en el fútbol. Ahora bien, si deja de ganar, entenderá que se le valore de forma negativa, incluso que se pueda considerar una salida de él y su cuerpo técnico del banquillo de la selección. Pero mientras los resultados estén ahí, considera que no merece tantas críticas en ese sentido. Y hacía hincapié en que 3 de 4 partidos que se han ganado en la CONCACAF Nations League son buenos. Que ellos en 3 partidos se han merecido volver a la Liga A. Cuando llegan a la selección, llega una selección que no se merece estar en la Liga A porque justamente había descendido, no había logrado ganar ningún partido en la última eliminatoria de Liga de Naciones y ahora han ganado 3 de 4, entonces están cerca del objetivo. Obviamente querían ganar el último partido y tendrán que cerrar en casa, considerando que las posibilidades son altas de alcanzar el objetivo deseado. Entonces me llamó mucho la atención porque hace énfasis en que quisiera que así como le criticamos las derrotas, digámoslo así, como hemos hecho mucho hincapié en la derrota de San Vicente, que también se hablara de manera positiva cuando el equipo gana. Es curioso, o sea, aquí dijo, valoren resultados, no valoren sensaciones que son subjetivas. Esta es básicamente la entrevista desglosada. Hay otros puntos que creo que, con todo respeto, son muy interesantes de escuchar, pero para este desglose tal vez no tenían una cabida del todo. Eso es lo que yo consideré más importante, aunque si ustedes quieren agregar algo más pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado, si es así dar like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chau chau.